Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Si os pensabais que os ibais a librar del revisado de Hyga Energy, la llevabais clara. Pues claro que la tengo. La tengo desde hace ya... La probé en un principio ya hace mucho tiempo. Tengo aquí la botella en la mano. La probé ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no la tenía en colección y la he tenido que pedir. Para empezar ya el precio me lo quito de en medio porque si no esto es un mare magnum. Es más cara que Hyga normal. Esta cuesta... Empieza el precio de salida es a partir de unos 73 euros, si mal no recuerdo, y Hyga, el precio mínimo en el que lo pude encontrar una vez que vosotros me empezasteis a decir a qué precio, fueron unos 63 aproximadamente, o sea que le saca 10 euros de precio, es ligeramente más cara. Bucear bien porque es posible que la podéis encontrar más baratilla, pero yo me ha costado muchísimo encontrarla y yo creo que he pagado eso, unos 70 y tantos euros, ¿vale? A lo que voy, que es importante. Porque tenía ganas de tenerla, evidentemente, y sabía que... es que la conocía porque la estuve usando, pero al no tenerla, pues he tenido que comprarla. Y con esto del follón este que he montado aquí a nivel universal, pues... decidí aplazar la compra, pero la tengo ya a tiempo, Esto lo pedí por interneses y aquí está. Bueno, que a lo que voy y es entrando Hyga Energy, que voy a aplicarme. La caja y todo lo vais a ver en la aproximación, pero también de todas formas tener una cosa muy clara, es que es exactamente igual todo el concepto y todo, o sea, aquí no ha cambiado nada. Así que esto es una aplicación que me doy encantadísimo de la vida, de verdad. Mira, me voy a echar aquí así como por los adentros en el pechote que tengo, así, y es que de verdad es maravillosa. Aproximación. Hyga Energy, 100 mililitros, Christian Dior, caja verde con la letra en Energy de amarillo, super mega ultra deportivo. Es un verde metalizado, no sé, porque con los reflejos no se va a ver muy bien, pero es un verde metalizado. Es exactamente igual que Hyga, normal y corriente, solamente que aquí también las líneas son amarillas, no lo vais a poder apreciar porque esto brilla muchísimo. Si algo tienen estas cajas y el concepto es que brilla mogollón. Aquí arriba siempre os vais a encontrar, si se enfoca, que yo creo que sí, aquí está, el logo con la típica pegatina de Christian Dior. En la parte inferior pues tenemos composiciones químicas, códigos y todo lo habido y por haber. Y esta es la botella de Hyga Energy. El color de lo que es el perfume es ya de un color verdoso, mucho más potente que en el otro que era ligeramente amarillito, aunque pudiera parecer transparente. Y bueno, el tapón brilla pues un montón, ya lo sabéis. Y tenemos aquí pues el logotipo de Christian Dior y el concepto es exactamente igual porque es la misma botella. Solamente que lo que han hecho ha sido, pues evidentemente, meterle el Energy. Porque todo lo que es la letra de Hyga va exactamente igual para esta versión de 100 mililitros. El vaporizador es todo exactamente igual. Aquí no hay ningún tipo de novedad, con su tapón cromado y todo esto. Y el vaporizador, pues evidentemente que funciona exactamente igual que funciona el otro. O sea, es que es un espectáculo. Fragancia creada en el año 2003 por Dior, para Dior, por Natalie Gracia Zeto y Carlos Vinals. Y ahora van las notas de salida: piña, melón, menta, bayas de enebro y pomelo, con un corazón de pimienta, incienso y nuez moscada. El fondo está compuesto por sándalo, ládano, vetiver, musgo de roble, almizcle y cedro. Consideraciones con respecto a esta de aquí. Podemos entrar en materia ya directamente porque no trae al caso volver a centrarme en lo que es el vaporizador y el concepto del tapón y absolutamente todo, porque es igual que Hyga, exactamente igual, no hay modificación alguna, todo igualito. Lo que sí os voy a decir es que la otra unidad sufrió un accidente después de hacer el vídeo, y es con respecto al tapón. Estaba dentro de caja y se me cayó, pero la mala suerte, o la buena, no lo sé, es que cayó de la parte del tapón dentro de caja, todo cerrado, y cayó en la parte del tapón y se me ha rajado un poco y ha saltado un poco la pintura que lleva el cromado envolviendo todo el plástico. Así que tener cuidado que no se os caiga, porque si se os cae, el tapón
un golpe y fue una distancia normal. O sea, estás manipulándolo en la mano, vas a cogerlo para guardarlo y ponerlo en la estantería o donde sea, y se cayó al suelo. Así que, ojito, cuidado, y la distancia es de 1 metro aproximadamente. Cuidado porque el tapón, aunque pueda parecer que es consistente, porque es consistente, los golpes no los lleva muy bien. Claro, si es que tanto brillo, es que parece auténticamente un espejo el tapón. Así que ojo con los golpes, porque los golpes los lleva fatal. Bueno, los creadores de esta fragancia, tengo que decirlo, yo no sé ahora mismo a quién le estará comprando las moléculas, pues los señores de Dior, pero estas concretamente pertenecen, y estas dos narices pertenecen al grupo, están dentro de Goodbun. Así que, bueno, pues estas narices maravillosas y fantásticas que seguramente emplearon y utilizaron sus moléculas de su industria, de sus productores, están aquí contenidas en Haiga Energy. Haiga Energy, que como ya dije en el otro revisado, y no estoy haciendo ninguna comparación porque no puedo hacerla, porque son esencias completamente distintas, que lo único que tienen en común es la frescura. Pero ya habéis visto, si comparáis una y la otra, las notas son completamente distintas. Pero es que lo son, o sea, es que son diferentes a rabiar. Vais a tener una salida de 2 metros y va a duraros la friolera para un eau de toilette de 1 hora. Va a superar la hora en 2 metros. Luego se retrae. Tenerlo muy claro. Y dependiendo también de las condiciones. Ya sabéis, y lo he comentado lo comenté en el directo de Mania Cebes, que cuando intento testar siempre, bueno, intento no, siempre lo hago en piel y lo hago en unas condiciones estables de temperatura y de no estar moviéndome mucho. Con lo cual, quiere decirse que lo hago por las noches. Siempre testo después de la ducha, una vez que la piel ya se ha enfriado del agua caliente, y entonces es cuando me aplico el perfume y lo testo y voy viendo y comprobando. Con esto quiero decir que el control es total, porque estoy yo pendiente del reloj y viendo cómo va evolucionando en piel. Esa es una forma y la metodología que yo empleo a la hora de trabajar con respecto a las fragancias. Siempre por la noche, después de la ducha, y una vez que la temperatura de la piel ya se ha estabilizado después del agua caliente de la ducha, claro, evidentemente. Bueno, esto por ahí. Con lo cual, quiere decirse que dura 1 hora, en 2 metros, se retrae, se queda en una distancia corta, ligeramente alargada, la verdad, porque se queda a 1 metro. 50 centímetros, 1 metro, es que es largo, o sea, durante aproximadamente, y voy a centrarme, pues aproximadamente durante unas 6 horas. En un concepto global, luego se va retrayendo cada vez más progresivamente hasta durar 8. ¿Que en la 6ª hora sería conveniente dar una reaplicación? Pues sí, pero da muy bien la cara, o sea, es que el comportamiento es un comportamiento muy próximo a uno de Parfum. Yo sé que puede haber personas a las cuales esta fragancia no les dure mucho en piel, ¿vale? Pero es que a mí personalmente me aguanta un montón, o sea, es que supera las 8 horas tranquilamente. Halagos vais a tener a miles, de verdad, porque es que te la echas y la gente pregunta, dice, ostras, qué bien hueles. Pero ¿por qué pasa eso? Pues pasa eso porque esta de aquí tiene una salida en piña y en melón que acogota. O sea, no sé si recordaréis que hice un revisado de una Calvin Klein de verano, que ahora mismo ni yo siquiera me acuerdo del año de creación, que la presenté, hice el revisado de la Calvin Klein Summer. Me parece que fue del año 2012, creo recordar que es la del 2012, la que huele que te mueres a melón. Qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, pues aquí tenemos eso. Y yo creo que quizás muy mucho la inspiración de esa Calvin Klein Summer viniera por la Christian Dior Energy. Porque es que ese olor a melón es brutal. Y la combinación de piña también. Y tengo que deciros una cosa. Lo que huele aquí a melón, huele a melón. Y lo que huele a piña, huele a piña. No huele absolutamente nada sintético. Es un gustazo. Es un gustazo porque estás sintiendo esos olores. Son unos olores que no detecto excesivamente gourmands. Es que si fuera gourmand yo no los soporto. O sea, el dulzor ese masticoso, chicloso, no. Es cítrica. Se nota muchísimo el cítrico, se nota muchísimo el pomelo, se nota mucho la bergamota, porque también, claro, son cítricos. Pero está tan sumamente subido de piña y de melón que de verdad, qué cosa más rica. Con respecto también, y no es una comparación, pero sí que voy a quitarle el tapón, porque si no los reflejos son demasiado. Quiero
quiero dejar bien claro que no es una comparación con respecto a la otra. Es que es completamente distinto, de verdad. Y no me voy a cansar de decirlo. No tienen nada que ver. Haiga, que ya presenté, la primerísima, con esta Energy. Conceptos diferentes. Conceptos diferentes hasta el punto de que aquí el melón y la piña se lo llevan de calle. De calle. Llegan hasta las notas medias y van avanzando y madurando la esencia, volviéndose cada vez más profunda. Por eso también quería decir que la otra sí que tiene un concepto que es sumamente italiano. Pero es que aquí, en esta, lo que tenemos es un concepto mucho más afrancesado. Un concepto mucho más afrancesado porque es más densa, más intensa. De hecho, dura muchísimo más que la otra. Es que es así y es impepinable. Entonces, tener muy claro que es un concepto que sirve muy mucho para el vestir. Es un concepto que en las noches de verano os va a hacer triunfar. Es un concepto más denso, más intenso, más para el vestir. Hasta incluso no. Es un concepto completamente sport, pero es un concepto pues para ir bien. Es que es muy elegantona, pero tiene un toque sumamente juvenil. Yo, de verdad, o sea, si hay chicos jóvenes ahora mismo por aquí viéndome, tirarles a muerte. Y si hay viejunos como yo, con el espíritu sumamente juvenil, también. Es que es aconsejable absolutamente para todo el mundo. Pero en un tío joven, esto de verdad que hace triunfar como la Coca-Cola. En un tío joven que tenga muy claro que se quiere olvidar de los dulzores que podemos tener con One Million, Invictus y todo esto que sale por el mercado, los Halloweens y todo esto, y que evidentemente pues tiene un poco de potencial económico porque es que es una fragancia cara. Sigo con las notas de salida porque quiero que sepáis que a pesar de que sí que es frutícola en la salida, lo que nos encontramos de principio es evidentemente un toque mentolado, y ese toque mentolado está ahí todo el tiempo, ¿eh? Es un toque que se va haciendo intenso conforme va avanzando y evolucionando la evaporación de alcoholes. Las bayas de negro están, se sienten, pero no están en la concentración tan sumamente alta como para decir, oh, lleva bayas de negro. No las puedes detectar a no ser que estés muy entrenado. Pero lo que vais a notar de golpetazo es la piña, la menta y desde luego, por supuesto, pues vais a notar también que se me está olvidando a mí lo que tengo que decir ahora. Y lo que vais a notar desde luego es la piña, el melón y la menta sí en el golpetazo. Pero la menta va a ser en progresión. Conforme se vaya evaporando todo, vais a ir notando la menta. ¿Qué pasa con el secado? Que en el secado sí que vamos a ir notando la nuez moscada, el incienso y la pimienta liviana, porque volvemos a decir, en estos conceptos de Haiga, en las notas medias no han querido estar zumbando mucho y sí que han dejado que vayan metiéndose ahí como por los rincones, rellenando y ocupando los espacios que van dejando poco a poco libres la menta, pues el pomelo y absolutamente todas las notas de salida, que sí que están siempre, ¿eh? Porque la verdad es que se nota el melón y la piña conforme va avanzando, pero se va notando más tenue. Pero claro, las notas de corazón y de fondo van tomando más impronta y van rellenando todo eso, como decía, haciendo que se vuelva más intensa. Es que coge mucha más potencia con el secado. Super medida de nuez moscada. No os penséis que es un concepto ochentero de nuez moscada ahí a full, porque no. No. Liviano y ligero. Liviano y ligero, ojito. Y ya sí que, pues evidentemente ya van rellenando los huecos el incienso y la pimienta que se notan. El incienso va cogiendo y haciendo que todo se rellene y se vaya cogiendo muchísimo más cuerpo. Es exquisito. Las cosas como son. En el secado ya, por decir aquello de octava hora, séptima hora, ya sabéis que aquí en ropa esto dura hasta el día siguiente, porque es que es así, además es que te lo pones, te cae la ropa, te lo vas a poner la ropa al día siguiente si está limpia, y todavía te da ese olorcito tan rico que tiene. Las cosas como son, así, hablando en plata. Notas de fondo que son un espectáculo, que se queda un fondo amaderado verde con el vetiver y que también va ligeramente, está orientalizado con el sándalo. Sí, combinación de nota media de incienso con el sándalo en el fondo, de verdad qué cosa más rica. No penséis que es algo ultra mega potente. Las notas de fondo, las notas medias y las notas de fondo pueden parecer, porque las conocéis más que de sobra con todo lo que se está diciendo en otros perfumes que son muy potentes y tal. No, aquí están sumamente medidas. De verdad, es que... ¡fua! ¡Qué pas! Iba a decir un taco. ¡No! Que no puedo decir tacos, que si no me fríen el vídeo.
Es una pasada, recomendable 100%, de verdad. El precio creo que aquí está mucho más ajustado para ser un Dior de lo que está Haigar Clásica. El precio es, voy a poner el tapón, el precio aquí da mucho la cara, a pesar de que podemos tener un concepto que sigue siendo energizante, fresco, pero es distinto. Y amantes de piña y del melón se lo van a pasar bomba con ella porque os va a hacer disfrutar la vida. Vuelvo a lo mismo, Dior no le da mucha salida a estas fragancias porque, no sé, creo que las considera como los niños feos o las niñas feas de la perfumería dentro de su concepto. Quizás sea porque François de Machine no ha metido la nariz en ellas y entonces pues por eso no la están publicitando como debieran. Pero que yo a estas realmente y sobre todo a Haigar la ponía en un trono. Señoras y señores, que de verdad muchas gracias por estar ahí y me despido como es conveniente diciéndoos una cosa muy seria. Sí, muy seria. Auf Wiedersehen.